Bien, muy buenos días, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, invitados de nuestra Facultad de Derecho. Buenos días a todos. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los integrantes de la mesa de honor que se ha constituido en torno a este importante evento. Doctores, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenidos sean ustedes. Nos encontramos reunidos en este recinto, muy significativamente el auditorio Benito Juárez, con el propósito de presentar a la comunidad jurídica y a la sociedad en general este libro que ahora tengo entre mis manos y que lleva por título Petróleo y Guerra Antinarco, editado bajo el sello universal de nuestra alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta obra es el resultado de un arduo e incesante trabajo logrado con mucho esmero por parte de nuestro querido doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, profesor de nuestra facultad, para quien solicito un fuerte y merecido aplauso. En el Presidium contamos con la presencia de 3 destacados juristas de nuestra casa de estudios, quienes a continuación nos brindarán su palabra. Me permito presentar en primer lugar, por cuestiones de trabajo, al doctor Enrique Lagos. Él es doctor en Derecho, profesor en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, consejero universitario de los docentes de la Facultad de Derecho de la UNAM, para quien pido también un fuerte aplauso de bienvenida. Si nos honra, por favor, doctor, tus palabras. No se mueve el micrófono. Gracias. Distinguido auditorio, compañeros del Presidium, es para mí un honor poder hacer uso de la palabra en esta ocasión para la presentación de un libro que es de la autoría del doctor Raúl Jiménez. El doctor Raúl Jiménez está llevando a cabo en la actualidad un arduo trabajo de concientización en la República Mexicana a través de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una institución de la sociedad civil que busca reivindicar la figura del abogado, que busca que haya auténticos abogados y no simuladores del derecho. Y el trabajo que él está desarrollando pues se enmarca precisamente en una serie de acciones, en una serie de convicciones que nos resume en este trabajo que se llama Petróleo y Guerra Antinarco. Para mí ha sido un placer poder ir leyendo este trabajo que nos invita a conocer diversos ángulos de lo que está sucediendo en un país como el nuestro, que nos invita a entender los claroscuros de la política y del derecho en México, que nos invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo. En los años 30, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, México recuperó la soberanía sobre el petróleo. Pero en los últimos años, México ha perdido su soberanía sobre el petróleo. Y aquí nos habla, Raúl nos habla, de cómo se ha ido perdiendo esto. Él ha hecho concientización, él nos ha dado las
las alarmas de precisamente unas modificaciones, violaciones al artículo 27 constitucional, cómo se ha desmontado el patrimonio del Estado mexicano para entregárselo a las empresas extranjeras. Por ejemplo, nos habla en una parte de cuando el presidente Adolfo López Mateos pues trató de salvaguardar la soberanía de la energía eléctrica para poder tener un elemento necesario para la sociedad. Hoy nos lo hace ver el doctor Raúl Jiménez, nos lo hace ver cómo se ha venido desmantelando este patrimonio de la nación y nos va haciendo más pobres. Tenemos aproximadamente 40 años de neoliberalismo, de la instalación y del sometimiento de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y otras políticas, y el panorama hacia adelante se ve todavía más turbio. Más turbio porque viene un tratado internacional que se ha pactado en lo oscurito, que es el Tratado Transpacífico, donde, hablando de materia laboral, se pretende tener trabajadores sin derechos, tener trabajadores sin acceso a la justicia y tener en concreto trabajo esclavo. Es decir, ya no se pueden apoderar de los energéticos, pero un energético importante es el trabajo, y el trabajo se ha abaratado. Los 40 años del neoliberalismo nos han llevado a tener un salario mínimo por abajo de la media de la pobreza. Tenemos un salario de hambre, y eso nos ha traído en México calamidades como que pues tengamos a más de 55 millones de mexicanos en pobreza, y muchos de ellos en pobreza extrema. Por lo tanto, este libro yo le llamaría que es una llamada de atención. Este libro nos toca diferentes tópicos de lo que está sucediendo. Cosas que han sucedido para mal, pero también cosas que han sucedido para bien. Como podemos hablar o revisar junto con Raúl Jiménez sobre la sentencia Rosendo Radilla Pacheco, que vino a modificar el sistema jurídico mexicano al romper ese cerco que se tenía de el control de la constitucionalidad por unos cuantos y el control de la convencionalidad por unos cuantos. Pero todavía falta mucho trabajo. Esto fue un gran paso. La reforma al artículo primero fue un gran paso. Y todas estas cuestiones nos las va señalando a través de este libro, que insisto, tiene muchísimas cosas. Tendríamos que hablar, tendríamos que citar, digamos, hacernos un seminario sobre los temas que presenta Raúl, porque nos va presentando la panorámica y muchas veces nos apabulla la gran cantidad de transformaciones que se van haciendo, pero cuando vemos que en lugar de ganar los ciudadanos, en lugar de ganar los trabajadores, vamos cediendo derechos, y esta es una llamada de atención tanto para las personas que estamos precisamente ya en el ejercicio pleno de las actividades jurídicas, pero también para los jóvenes que están estudiando y que deben de saber si nuestro sistema jurídico avanza o nuestro sistema jurídico está en retroceso. Hay un artículo muy bueno donde nos dice, bueno, vamos como el cangrejo. ¿Vamos para dónde? Vamos para atrás. Pero es necesario que a través, como esta obra pretende, lo concienticemos en la sociedad. No podemos quedarnos tan callados o estáticos. A lo mejor gritamos, pero quizás hacen falta otras cosas que debemos de hacer.
hacer para poder detener una apabullante pérdida de derechos y sobre todo los derechos sociales van en un retroceso que verdaderamente indigna. De eso se trata este libro. Este libro nos habla de algo. Ya no hay defensa de la nacionalidad mexicana. Se ha perdido ese principio de defender y entonces es un entregar al extranjero, entregar al poderoso económicamente, entregarle las instituciones. Aquí en esta universidad se han hecho 2 huelgas cuando se quiso entregar, 2 huelgas importantes que yo he visto, cuando se quiso entregar esto prácticamente a la iniciativa privada. No puede ser. Pero si no tenemos esa capacidad de reacción, pues tendremos indudablemente, viéndolo solamente desde el aspecto laboral, que la energía humana será parte de lo que se apoderen las empresas transnacionales y regresemos a un sistema de trabajo esclavo, con salarios de hambre y con miserables en lugar de tener ciudadanos. Yo le pedí a Raúl Jiménez que me dio la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy con 2 excelentes juristas como Jaime Cárdenas y como John Ackerman. Estar verdaderamente me llena de júbilo poder estar con ustedes. Me voy a tener que retirar porque tengo un compromiso en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero no sin antes reconocer la calidad de los ponentes de la mesa, volver a reconocer la calidad de Raúl Jiménez en su trabajo honesto, digno y profundamente jurídico, y decirles que este libro es necesario que lo leamos, lo releamos y podamos argumentar sobre lo que él dice y podamos despertar a la sociedad en cuestiones que son verdaderamente de interés. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y muchas gracias por la invitación, Raúl, y muchas gracias a los compañeros ponentes y una disculpa porque me tengo que privar de escuchar las palabras siempre importantes de John Ackerman, como también las palabras siempre importantes y profundas de Jaime Cárdenas. A ambos mi respeto, mi afecto, y que sea para bien la presentación de este libro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bien, toca el turno a nuestro siguiente invitado. Él es doctor en Derecho, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, profesor en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, reconocido tratadista en diferentes áreas de la investigación jurídica, particularmente en el campo del combate a la corrupción, organismos autónomos, participación ciudadana y procesos electorales, entre otros. Director de la publicación Mexican Law Review, articulista de La Jornada y otros medios de comunicación. Bienvenido, doctor John Ackerman. Un honor, Raúl, que hayas pensado en mí para presentar tu libro. Te felicito. Un libro siempre es un logro, un nuevo bebé que uno lanza al mundo. Si bien muchos de esos textos ya los vienes escribiendo en la revista Siempre, escribimos siempre. Ahora reunir esos textos en un libro que es una hazaña importante porque va a permitir su permanencia en la historia y su consulta por los alumnos. A veces en estos tiempos de internet postmoderno se nos dice que el papel ya está desprestigiado. Pues puede ser que en los hechos esto ocurra en algunos círculos, pero imprimir y sacar libros en particular me parece hoy quizás más importante que nunca, porque rompemos con la naturaleza efímera que nos quieren imponer
en esta vida posmoderna, hipercapitalista, nos quieren enseñar de que todo pasa solamente por un segundo, y aquí tenemos constancia de que hay pensamiento profundo y trabajo real en este momento histórico. Raúl Jiménez es pues de los grandes juristas críticos de este país, nos conocemos desde hace años, ahora nos felicitamos, me da muchísimo gusto que esté encabezando la NAF, una organización que siempre ha estado a la vanguardia de estos temas y que Raúl ha estado dando un empuje muy fuerte. Un gusto, honor siempre estar con Jaime, colegas, colega de jurídicas, y Enrique Larios, desde luego también un honor. Yo siempre me he preguntado por qué no hay más abogados radicales, revolucionarios en México. ¿Por qué no todos somos como Raúl Jiménez y como Jaime Cárdenas? Tendría que ser lo natural. No, bueno, ¿cómo puede ser una teoría general que el derecho, que depende de los derechos, sería una cosa necesariamente libertador y transformador? Pero eso es más difícil de sostener, porque si hay sistemas jurídicos, historias jurídicas en este mundo que imprimen un sello conservador, incluso neoliberal, al derecho como práctica profesional y como área académica. Pero esto no es el caso en nuestro querido México. El derecho en México es una práctica de liberación, de transformación, de lucha por los derechos y la transformación social y política. Eso es lo que dice nuestra Constitución y esto es lo que escribe Raúl Jiménez. Uno se le puede acusar a Raúl, a Jaime, a mí, a los que estamos en este eje crítico, de ser muy rebuscados en nuestras interpretaciones con respecto a la privatización del petróleo, con respecto a la ilegalidad de la guerra militarizada contra el narco, pero inmediatamente uno se da cuenta que nosotros somos los formalistas, nosotros somos los que exigimos el cumplimiento estricto de los principios revolucionarios que todavía están en nuestra Constitución de 1917. En otras latitudes, los Estados Unidos, por ejemplo, los abogados progresistas tienen que dar literalmente saltos olímpicos y malabares de interpretación para demostrar que, aunque la Constitución defiende en primer lugar la propiedad privada, al final de cuentas también hay otros intereses. Nuestra Constitución parte de otro lado y Raúl en este libro lo señala en cada y todos sus artículos, siempre recurre su análisis crítico de la privatización, de la guerra contra el narco, siempre encuentra respaldo en un texto constitucional, incluso en resoluciones claves de la misma Suprema Corte de Justicia, que habla, a pesar de su propia orientación conservadora que tienen, están obligados a citar una Constitución que todavía es progresista, aún después del Pacto por México. ¿Por qué el régimen hoy está tan obsesionado con las reformas constitucionales? ¿Por qué lo primero que plantea Miguel Peña Nieto del Pacto por México es hacer esta andanada de reformas neoliberales? Porque tienen claro que la Constitución no es su aliado, es su adversario, y la Constitución está de nuestro lado. Y esto es lo que le da tanta fortaleza a este libro y los escritos todas las semanas de Raúl, que toma en serio ese papel y sin obviamente una visión letrista de la ley, no digo eso, sino de respeto profundo a lo que es nuestro texto constitucional. Eso es lo que hizo Lázaro Cárdenas en el 38. Lázaro Cárdenas se expropia el petróleo para garantizar la integridad nacional y el Estado de Derecho en el país, porque si no lo hace, hubiera tenido que aceptar la existencia de enclaves, partes enteras del territorio nacional en que simplemente no estuviera vigente el Estado de Derecho, específicamente los pozos petroleros y las zonas controladas por las empresas, porque habían desafiado no solamente la economía, sino el Estado de Derecho de la Suprema Corte de Justicia. Raúl Jiménez sigue esa tradición de Lázaro Cárdenas sin nostalgia, actualizando estos principios y utilizando la fuerza de nuestra historia, nuestro marco jurídico para seguir
tercamente defendiendo los principios revolucionarios sociales, aun cuando se nos está derrumbando todo a nuestro alrededor. Pero tenemos que reconocer que de ninguna manera hemos perdido la batalla, precisamente porque si bien han hecho y siguen haciendo estas reformas y privatizaciones y ataques, seguimos con un marco jurídico de avanzado, y no solamente en 17, sino hoy todavía de los más avanzados del mundo, no perfecto, no se trata de nostalgias conservadores, sino de inspirarnos en nuestra historia. Y esto, vamos directo al eje central de este libro. Bueno, tiene muchos ejes, pero lo novedoso, lo que aporta, lo que propone Raúl, entiendo, viene desde el mismo título, que es la articulación, entender como un conjunto dialéctico integral estos dos grandes procesos destructivos que están ocurriendo en el país. Uno es la neoliberalización y la privatización de la economía nacional, el petróleo como el símbolo más claro, pero Raúl habla más allá de solo el petróleo, sino de la privatización y el neoliberalismo en particular. Y, por otro lado, la supuesta guerra contra el narco también es un símbolo de un proceso mucho más profundo, que es pues una guerra militarizada en contra del pueblo mexicano. No es petróleo y guerra contra el narco, que se usa como título de manera muy legítima para que la gente entienda de qué se trata, sino realmente lo que está escribiendo Raúl es neoliberalización y una guerra en contra del pueblo mexicano. Siempre era una, si ustedes se acuerdan, y Raúl menciona esto, cada vez que hubo algún asesinato o masacre en México, durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿qué es lo que decía Calderón? ¿Sí? Decía, 90% de los muertos eran unos maleantes. Como si él supiera, de hecho, esto antes, era una afirmación de una irresponsabilidad increíblemente radical, porque la idea era, pues se matan entre ellos, pero estas personas, primero, pues están muertas, ¿no? Y si no estuvieran muertas, pues se les garantiza, supuestamente, la inocencia procesal, se le presume la inocencia. Entonces, sentenciar a un grupo de muertos que son unos delincuentes después de la muerte es no solamente desprestigiarlos a ellos, a sus familias y a todo el país, sino justificar un baño de sangre fomentado en que participa directamente las fuerzas del Estado como un proceso de limpieza social. O sea, es un discurso ya muy moderno, pero al final de cuentas muy fascista, de limpieza social. Entonces, bueno, se están matando entre ellos, nos estamos deshaciendo de los malos. Con Enrique Peña Nieto, todo esto se vuelve mucho más concreto, mucho más específico. La guerra supuestamente contra el narco, en que se caían los narcos y también muchos de los directamente luchadores sociales, desde Maticel Escobedo, Nepomuceno Moreno, o sea, una lista muy larga de luchadores para los derechos de las víctimas que cayeron también muertos. Esto ocurría. Pero con Enrique Peña en 2012 esta violencia se escala. Primero la estrategia se mantiene exactamente lo mismo, subordinado o algo así, ¿no? Pero se escala y se politiza mucho más explícitamente la violencia, porque ya es mucho más claro que la violencia está dirigida directamente en contra de la sociedad y con fines e intencionalidades políticas específicamente. Es lo que luego algunos que enarbolan la causa de Ayotzinapa no quieren reconocer, lo que insisten en verlo como un asunto de mera, no es mera, sino de grave y extrema violación de los derechos humanos. O en todo caso se utiliza el término de represión o criminalización de la protesta social. El caso de Nestora Salgado, por ejemplo, estuvimos con ella en Seattle la semana pasada. Y no hemos dado el giro todavía. Raúl sí,
Jaime sí, pero todavía algunos abogados críticos no lo están dando en algunos foros, de entender esto como una guerra política, de que en México tenemos cientos de presos políticos y que lo que se hace llamar, siempre fue esto de mentira, pero ahora más que nunca, lo que se hace llamar una guerra antinarco, lo que ahora lo pone muy claramente, es una cortina de humo para una guerra política, una represión política en contra del pueblo con la intencionalidad de controlar el descontento social. Porque lo que estamos viendo hoy, a raíz de la privatización de todo el país, es una rebelión sin ideología, sin dirección, bueno, muchas ideologías y muchas direcciones, una rebelión generalizada del pueblo que se manifiesta por mil maneras, ¿no? Y en que el gobierno, por también todas las maneras, está buscando apagar y controlar por todos lados. De aquí tenemos que pasar a un análisis de coyuntura, que Raúl también lo hace, y se lo agradezco mucho a todos, el optimismo que siempre también tienes, porque esto es importante, como decía Gramsci, ¿no? Pesimismo del intelecto, de la razón, pero siempre optimismo de la voluntad, porque la historia, la señora historia es muy, muy, muy grande y siempre, no siempre, pero es capaz de dar grandes sorpresas, enormes sorpresas. Evidentemente eso no se trata de quedarnos sentados esperando que las cosas cambien, sino con la voluntad de actuar, con la esperanza y conocimiento que lo que tú hagas puede generar ondas expansivas que generan cambios históricos importantes. Y Raúl siempre también está señalando y tiene todavía una esperanza clara en esta institucionalidad revolucionaria, institucional, que es un legado de la revolución y también de estas reformas, Enrique lo mencionó, la reforma del artículo primero, el artículo 41 en materia electoral, todas estas reformas son muy bonitas, es una especie de segunda revolución jurídica que hemos vivido en estos 15, 20 años. Tenemos grandes instituciones, grandes leyes. México no es un Estado fallido, es un Estado poderoso, con un legado revolucionario, cooptado por una bola de rufianes, ¿no? Entonces, y esto es terrible, es cínico, genera indignación y frustración y depresión, pero también debería generar esperanza, porque imagínate lo que podríamos hacer con ese Estado. Todavía está, aunque no quiere minimizar los efectos del neoliberalismo, pero está en manos de gente digna, con una visión crítica mexicana y revolucionaria. Muchísimas cosas. Uno de los ejemplos de las instituciones que todavía tenemos es esta institución, la UNAM. Ustedes saben que en Chile ha habido años de movilizaciones estudiantiles, juveniles, muy importantes, con la demanda de la educación pública gratuita, universitaria. Ya se logró, se está logrando más o menos. Esta Camila Vallejo, una gran dirigente estudiantil, han luchado durante años para lograr lo que nosotros ya tenemos y seguimos teniendo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más? Hoy salió la prensa. Ayer dieron una conferencia de prensa conjunta Aurelio Nuño y Miguel Ángel Mancera, en que, obviamente arrinconado por un lado el fracaso de su reforma educativa y por otro lado el hecho de que este partido Morena está utilizando el tema de la educación como una de sus grandes banderas, ha creado escuelas para cumplir y ha prometido que no va a haber ningún rechazado en la universidad. Entonces, por un lado, por desesperación por el fracaso y otro miedo por esta otra fuerza política que viene a amenazar su control, hace una conferencia de prensa ayer en que prometen que todos los egresados del bachillerato de toda la zona, incluyendo el Estado de México y Hidalgo, por cierto, los grandes bastiones de Peña y Osorio Chong y Lucara, todos, ¿no? Los que están gobernando el país, todos de esta zona van a tener garantizado su ingreso a la universidad. Sobre todo, entre comillas, en las escuelas privadas. Ellos van a subsidiar a las escuelas privadas para que reduzcan las colegiaturas y que acepten a todos los egresados. Van a dar becas a alumnos que pueden demostrar que fueron rechazados por la UNAM, porque dicen,
Ya basta de que todo el mundo quiere la UNAM, la UAM y el POLI, ¿no? Tenemos que demostrarles que hay otras ofertas, incluso vamos a premiarte si fuiste rechazado en la UNAM. A ver, evidentemente hay que apoyar a los rechazados, no, eso es una demanda esencial, hay que garantizar el acceso, no es eso el problema. El problema aquí es que en lugar de apoyar a la universidad pública, lo que están haciendo, ya lo hizo Calderón con la deducibilidad, por ejemplo, de las colegiaturas privadas. Esto se llama privatización. No tenemos que esperar a que pongan una M de McDonald's aquí en el Salón Benito Juárez, por favor. O sea, nadie les acusa de ser tontos, no van a provocarnos así. Pero tenemos que ver claramente lo que está ocurriendo. Estamos buscando los recursos públicos para ampliar la oferta educativa, no las universidades públicas, sino las privadas, que aparte van a cobrar sus cuotas. Entonces, esto se llama desmantelamiento de la educación pública en el país. Entonces, bueno, aprovecho para un anuncio. Este miércoles, en el auditorio Alfonso Caso, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, vamos a celebrar el primer foro deliberativo de la UNAM, que busca revitalizar esta comunidad crítica universitaria que somos mayoría. En la elección de 2012 presidencial se hizo un simulacro electoral. En la UNAM, Peña Nieto recibió 5%. No estamos de acuerdo ni desde el principio la comunidad con las cosas desde antes y tenemos una conciencia, pero no tenemos vías de participación. El Consejo Universitario no nos representa. Qué bueno que Enrique ganó, eso no tenía conocimiento. Hay algunos representantes muy dignos ahí, pero como tal no nos representa. La universidad es totalmente opaca y esto es caldo de cultivo para justamente destruir la universidad en mediano plazo. Este miércoles vamos a reunir desde muy temprano. Los invito, por favor, es abierto a todos los estudiantes, profesores, trabajadores, que se sumen, que participen en este debate deliberativo sobre el pasado, presente y futuro de la UNAM para fortalecer la máxima casa de estudios y recuperar este espíritu crítico y visionario con respecto al futuro de la nación también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ackerman. Nuestro tercer participante es doctor en Derecho, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, reconocido tratadista en diversas áreas de la investigación jurídica, particularmente en el campo de la argumentación jurídica, articulista de diversos medios de comunicación, entre otras funciones académicas. Bienvenido, doctor Jaime Cárdenas Gracia. Muchas gracias a todos, principalmente a Raúl por la invitación que me hizo para comentar este libro que sí realmente, como ha dicho Enrique Larios, como ha dicho John Ackerman, es un libro muy importante porque no solamente implica el trabajo de Raúl durante años, ¿no? Como articulista de la revista Siempre, más otros trabajos que no necesariamente fueron publicados en la revista Siempre, pero que condensa buena parte de su pensamiento, de lo que es Raúl, de lo que ha aportado al derecho, a la vida nacional, a la crítica de las instituciones, y creo que ha sido muy importante. Déjenme dar una anécdota de cómo conocí a Raúl. Desde luego agradezco mucho a todos ustedes. Yo lo conocí, no como se conoce a los profesores en la universidad o a los investigadores, a los colegas, ¿no? Generalmente conocemos a los colegas universitarios pues, en las aulas, porque son profesores, o porque participan en una investigación, o trabajamos en un libro colectivo, que es lo que se suele hacer en la universidad, y de esta manera tenemos tratos con los profesores. Yo conocí a Raúl de una manera más clara, desde luego antes ya lo había visto, ¿no? En algunas movilizaciones de carácter social, de algunos eventos de crítica, sobre todo su papel, por ejemplo, de defensa a los estudiantes del 68, ¿no?
y tu importante tesis de doctorado sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y las violaciones a derechos humanos y la imprescriptibilidad de esos delitos vinculados con las matanzas del 2 de octubre del 68 y también con la del 71, ¿no? El jueves de Corpus de 1971, y aquí está pues, Hernández Gamundi, que no me va a dejar mentir, ¿no? Que va a confirmar seguramente lo que estoy diciendo. Entonces Raúl proviene de una lucha muy vieja, muy antigua, a favor de los derechos humanos, de causas sociales importantes. Yo desde luego no participé en el 68, era un niño de 8 años, no podía participar, y además vivía en un pueblo de la provincia, pues menos, ¿no? Donde había la máxima institución escolar era la secundaria, ¿no? En mi pueblo, en el municipio, no había más. Pero tuve oportunidad de conocer a Raúl, les digo, por todo ese contexto que yo conocía de él, y sobre todo a partir de uno de los temas del libro. El libro está, parece que está dividido en dos partes. Bueno, parece, pero no lo está, porque es la misma cosa. La reforma energética y la guerra antinarco. Ambas cuestiones tienen que ver con lo que se ha mencionado aquí, tanto por Larios como por John, pues tienen que ver con el modelo neoliberal y los instrumentos jurídicos, políticos e institucionales de ese modelo neoliberal que está en vigor en nuestro país desde mediados de los años 80 a la fecha. Entonces es un libro totalmente integral, con un sentido muy claro de denunciar todas las violaciones jurídicas, institucionales y sobre todo las violaciones a los derechos de las personas, a los principios y procedimientos democráticos de nuestro país. Cuando yo conocí y comencé a tratar a Raúl, fue a consecuencia de la reforma petrolera que impulsó Felipe Calderón en 2008, una reforma a la legislación secundaria. Se modificaron varias leyes electorales y en esas discusiones previas y posteriores a la reforma energética de 2008 secundaria, siempre Raúl mantuvo una posición muy crítica. Yo recuerdo algunas reuniones que teníamos, algunas por ejemplo en la casa de la maestra Ifigenia Martínez, en donde era claro las posiciones entre los grupos que asistían a aquellas reuniones o algunas otras con dirigentes políticos nacionales como Andrés Manuel, en donde había un sector pues, que decía, bueno, aceptemos estas reformas energéticas que propone el gobierno federal, desde luego hay cosas que no podemos aceptar, pero en general tenemos que tener una actitud más de conciliación, más de aceptación y hasta de negociación con esas reformas energéticas secundarias, y había una postura muy crítica en donde estaba Raúl señalando pues la inconstitucionalidad de todo lo que pretendió, bueno, y en su caso aprobó el Congreso de la Unión, porque el Congreso de la Unión en octubre de 2008 aprobó esas reformas energéticas secundarias. Después de esos acontecimientos se organizó un grupo de estudio en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde iban sobre todo economistas, algunos políticos y participaban abogados como a mí también me invitaron a aquello, y era para desmenuzar la reforma energética de Calderón de 2008, hacer la crítica correspondiente, preparar una publicación que al final se realizó, se publicaron 2 tomos con las aportaciones de los que participábamos en ese seminario de carácter informal, ¿no? Porque era un seminario bastante informal, nos reuníamos creo que los miércoles de cada semana en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entonces, a mí me consta que Raúl Jiménez Vázquez no es un profesor, no es un académico, no es un abogado que formalmente busque los reflectores o el respaldo para alguna causa por él mismo, ¿no? Sino que es una persona de verdad, es una persona auténtica
comprometida con estas luchas. Además, como abogado, pues todos los que lo conocemos sabemos que es un abogado muy escrupuloso, muy disciplinado, muy conocedor de los temas que trata, y ahora como presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la ANAD, pues creo que ha hecho un papel muy trascendente, porque es una de las pocas asociaciones de abogados críticos que hay en el país. Casi todas las asociaciones de abogados o colegios de abogados que existen en México están, como decía John Ackerman, a favor del statu quo. Estos dos temas que plantea, yo ahora paso al libro, ya hablé un poquito de Raúl, hay muchas cosas que no mencioné de él, pero hablé un poco de él, de su lucha, de su entrega a la transformación de México, a evitar que las reformas estructurales acaben con los últimos vestigios sociales, nacionales, revolucionarios de la Constitución de 1917, y no solamente, como se dijo también ya aquí, por una nostalgia de la Constitución del 17, de la Revolución y del Constituyente, sino porque todos estos temas hoy en día son fundamentales para nuestro país en términos de mayor igualdad social, de garantía plena de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, a favor de los pueblos originarios, para salvaguardar o para conseguir o transitar hacia formas de democracia más avanzada que desgraciadamente no tenemos. Entonces, es muy importante este análisis que nos presenta Raúl en el libro, porque por un lado, esto del optimismo de la voluntad y del pesimismo del intelecto o de la razón, que mencionaba John Ackerman citando a Gramsci, pues es muy cierto, porque por un lado uno lee el libro, partes del libro, y dice, bueno, esto que nos está explicando aquí el doctor Raúl Jiménez, pues parece demostrar la tesis de las escuelas neomarxistas, críticas del derecho, que sostienen que el derecho es un instrumento o es una expresión del poder a favor del statu quo. Y por un lado encontramos esa lectura en este libro. El derecho es un instrumento de los poderosos, que lo imponen a la mayoría, que somos los débiles, o que son los débiles, para beneficiar los privilegios de algunos cuantos, que son los que tienen el poder en las sociedades nacionales y en las sociedades del planeta. Pero por otro lado hay ese optimismo de la voluntad cuando considera que también a través del derecho, a través de las instituciones, que esto es lo que no se trabaja con suficiencia en México, se pueden lograr transformaciones, cambios, o se puede mantener lo ya conquistado jurídicamente por luchas sociales y políticas previas. Entonces el libro presenta esta dualidad. Por un lado, mostrar el carácter de poder que contiene todo derecho, y también cómo el derecho presenta elementos antipoder para enfrentar a esas estructuras que están a favor del statu quo. Respecto a la reforma energética, aquí el experto Raúl, yo quiero confesar otra cosa, que yo me comencé a participar en estos temas energéticos y atreverme a escribir en temas energéticos, en buena parte por la inspiración de Raúl. Él llegó a prestarme libros, bibliografía, a darme muchas ideas que después yo utilicé en los trabajos que sobre las reformas energéticas, tanto la de 2008 como la de 2013 constitucional y la secundaria de 2014, pues se han aprobado en México. Decía John hace un momento, a ver, ¿por qué se aprueban estas reformas estructurales? ¿Por qué tuvimos un pacto por México en donde el 2 de diciembre de 2012, al día siguiente que Peña toma posesión, se establecen 95 compromisos para aprobar las reformas estructurales? Decía John, bueno, es que esas reformas estructurales se orientan a modificar la Constitución porque significa que la Constitución no está del lado de los neoliberales, ¿no?, sino la Constitución está del lado de los sectores sociales y de los sectores que luchan en contra del neoliberalismo. Y creo que es un buen punto, tiene razón,
Pero también hay otros dos argumentos que podemos añadir o adicionar a ese argumento. ¿Por qué se han hecho las reformas estructurales, ya no como en la época de Calderón, sino como las ha hecho Peña Nieto ahora? ¿Por qué las reformas estructurales se elevan a nivel constitucional? Se elevan a nivel constitucional no solamente porque la Constitución está en contra de los neoliberales, ¿sí? Y los neoliberales quieren tener una Constitución a modo, sino también se elevan a nivel constitucional porque los inversionistas extranjeros, los organismos financieros internacionales, las potencias mundiales como los Estados Unidos, los países del G8, le han pedido garantías al gobierno de Peña Nieto. No queremos que con las reformas estructurales, si las haces a nivel legal, vaya a surgir por ahí algún sector o algún grupo de personas que promuevan amparos o recursos que planteen la inconstitucionalidad de la ley. Entonces queremos plenas garantías jurídicas, plena certeza, establecen las reformas estructurales en la Constitución para que no proceda ningún mecanismo de cuestionamiento constitucional a esas reformas. Entonces se incorporan en la Constitución para brindar certeza jurídica, en el sentido tradicional de este concepto de certeza jurídica, para que los ciudadanos, para que las personas no impugnen la inconstitucionalidad de estas reformas constitucionales. Como todos ustedes saben, abogadas y abogados aquí presentes, pues además se incorporaron candados en las reformas estructurales. Por ejemplo, parte de las reformas estructurales pues fue la reforma en materia de amparo a la ley de amparo secundaria de 2013, en donde se estableció un candado que anteriormente no existía en el derecho mexicano en materia de amparo, para señalar en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que las reformas a la Constitución el amparo era improcedente en contra de cualquier reforma a la Constitución. ¿Qué mayor garantía quieren los inversionistas y los neoliberales? No solamente elevan la reforma neoliberal a la Constitución, transformando los sentidos sociales y nacionales de la Constitución, sino que se impide a los ciudadanos el acceso a la justicia. No puedes promover un amparo en contra de una reforma a la Constitución porque el amparo es improcedente. Y esto se señaló en la reforma de 2013 a la ley de amparo, en el artículo 61, fracción primera. Y luego está el otro gran tema del libro que plantea Raúl Jiménez, y uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver la reforma energética con la guerra antinarco, la lucha antinarco, emprendida desde el sexenio de Calderón y continuada en este sexenio? ¿Qué tiene que ver las peras con las manzanas, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues como yo decía, tiene que ver porque la guerra antinarco no solamente es una guerra contra el crimen organizado, sino es una guerra que se dirige a limitar, a restringir las posibilidades de la protesta, de la desobediencia civil, de la resistencia en contra de las reformas a la Constitución de carácter estructural. Ya nos quitaron la vía jurídica, reformando la ley de amparo para que no acudamos al amparo para protestar contra las reformas constitucionales en materia estructural. Pero también ahora nos quieren quitar la vía de la protesta, la vía del derecho de manifestación, la vía de la reunión, la libertad de expresión. Y ahí tenemos varios ejemplos muy recientes. Yo leí, o tú me mandaste ayer, Raúl, un correo, creo que es un pronunciamiento de los compañeros de la ANAC, sobre el asunto. Voy a hablar de dos reformas que no están en el libro, pero que la información la obtengo por la información que me mandó Raúl Jiménez el día de ayer o antier. Unas reformas muy recientes aprobadas en el Senado de la República al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales. No sé si ya han tenido oportunidad de leer esas reformas. Son de verdad espeluznantes desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Por qué son espeluznantes?
Yo tuve el trabajo, me di al trabajo de revisar las reformas al Código de Justicia Militar, que es un código que ya existía anteriormente. La presunción del gobierno y de los militares es eliminamos los consejos de guerra que existían anteriormente en el Código de Justicia Militar, y ahora vamos a incorporar en el sistema de justicia militar del país el carácter acusatorio que va a establecerse en el país, como todos saben, a mediados de este año a nivel nacional y en todos los estados de la República. Entonces es llevar el sistema acusatorio al sistema de justicia militar. Eso es el discurso que vendieron los medios de comunicación y que en la Cámara de Diputados y de Senadores los legisladores así expresaron. Pero revisando el Código de Justicia Militar, uno se da cuenta que pues, todo está controlado, toda la estructura de procuración de justicia, de administración de justicia, los defensores de oficio, los peritos en materia militar, la fiscalía militar, todo está controlado desde la cúspide del poder militar. Es decir, se establece, por ejemplo, la creación de un tribunal de justicia militar. ¿Quién nombra a los magistrados del Tribunal de Justicia Militar? El señor secretario de la Defensa Nacional, o como dicen ellos, el general secretario. ¿Quién nombra a los jueces militares? El secretario de la Defensa Nacional. ¿Quién nombra al fiscal militar? El secretario de la Defensa Nacional. ¿Quién nombra a los defensores de oficio en materia militar? El secretario de la Defensa Nacional. ¿Quién nombra toda la estructura de peritaje en materia militar? El secretario de la Defensa Nacional. Esta es un evidente atropello por la concentración del poder en el secretario de la Defensa Nacional, que entre otras normas violenta el artículo 49 de la Constitución, el principio de división de poderes, porque él mismo es el que designa al procurador o al fiscal, o sea, que eso tradicionalmente, bueno, ahora dicen que es autónomo, va a ser autónomo a partir del 2018, ¿no? La Procuraduría, que dependía del Ejecutivo, pero también nombra a los jueces, a los magistrados militares, y nombra a los defensores militares, y nombra a los peritos militares. Una violación total al Estado de Derecho y al principio de división de poderes. Luego, si vamos al Código Militar de Procedimientos Penales, pues encontramos también barbaridades impresionantes que van más allá del fuero militar. Como ustedes saben, en el artículo 13 de la Constitución mexicana se establece el fuero militar para faltas y violaciones o delitos relacionados con la disciplina militar, ¿no? Que un soldado no le hace caso a un teniente, a un capitán, a un coronel, en fin, con violaciones a la jerarquía militar y a la disciplina militar. Pues no, en el Código Militar de Procedimientos Penales se extienden las competencias de carácter militar de los jueces, de los tribunales, de los fiscales militares, para, por ejemplo, llamar como testigos a civiles, para llamar como realizar, por ejemplo, cateos, no en instalaciones militares, sino en domicilios particulares. No solamente en los domicilios particulares donde viven los militares, sino en domicilios particulares de ciudadanos. Se le da facultad a las autoridades, a los fiscales militares y a los jueces militares para realizar estos cateos, para practicar escuchas telefónicas, para intervenir en conversaciones privadas. Se les dan hasta facultades para vulnerar, por ejemplo, la inviolabilidad de los recintos parlamentarios en contra de lo que establece el artículo 61 de la Constitución. Y cosas gravísimas, como cualquier penalista que esté o penalista que esté aquí presente sabe, una característica teórica, ¿no?, de lo que dice el nuevo sistema acusatorio en materia penal es que las audiencias, es lo que presumen, ¿no?, por ejemplo, todos nuestros amigos del instituto, como el doctor Miguel Carbonell, que el sistema acusatorio va a dar más publicidad en las audiencias a la parte
acusadora y a la parte de la defensa, etcétera, que conoceremos los argumentos en vivo, de manera pública y habrá plena transparencia. Pues les quiero decir que el sistema acusatorio, entre comillas, en materia militar, restringe la publicidad en las audiencias, en los procesos militares. No habrá publicidad en materia militar, ni podrán intervenir los medios de comunicación y estar presentes en una audiencia militar. Quién sabe si dejen entrar a esas audiencias a las víctimas, a los ofendidos, no sé, a los familiares del propio acusado en las audiencias que se van a celebrar en el sistema acusatorio, entre comillas, militar, que regula el Código de Procedimientos Penales. Y otro ejemplo más de este estado policíaco militar, pues es la famosa Ley Atenco, así conocida popularmente, aprobada en el Estado de México, que implica una expresión muy clara pues de la militarización del país. El país está militarizado. Raúl recuerda, por ejemplo, y también lo decía John Ackerman, es que nosotros ni siquiera tenemos que hacer interpretación y argumentación jurídica. Tenemos que simplemente, para ser radicales, tomar la literalidad de lo que establece la Constitución. Y tiene razón. ¿Por qué dice la Constitución? ¿Qué dice en materia de seguridad pública? Que la seguridad pública es una competencia de las autoridades civiles de los niveles municipal, estatal y federal. Y luego, ¿qué dice el artículo 129 de la Constitución? Pues lo que plantea Raúl en el libro. Señala el 129 que en época de paz, porque no se ha declarado la guerra, porque esta no ha sido autorizada por el Congreso de la Unión, y para que haya guerra tiene que haber una declaración de guerra formalmente acordada, aprobada por el Congreso, y hasta el momento que sepamos ni Calderón ni Peña Nieto han enviado al Congreso una iniciativa o una propuesta para que se declare formalmente la guerra, lo que significa que estamos en momentos formalmente, jurídicamente, estoy hablando como abogado formalista, estamos en proceso, en periodo de paz. Y el 129 dice que en periodos de paz, el lugar de las Fuerzas Armadas, de los militares, son los recintos militares. Es decir, los militares en época de paz deben estar en los cuarteles. Entonces, tan simple como eso. La seguridad pública no corresponde a los militares, corresponde a autoridades civiles. Lo señala textual y literalmente el artículo 21. Y luego el artículo 129 de la Constitución nos dice que en periodo de paz el lugar de los militares son los cuarteles, es decir, deben estar confinados en las instalaciones militares. ¿Qué andan haciendo los militares combatiendo al crimen organizado, supuestamente al crimen organizado, al narcotráfico, fuera de los cuarteles en periodo de paz? Es una violación total a la Constitución. Y como esas violaciones a la Constitución existen muchísimas, ¿no? Otra más y muy reciente, que es el envío de tropas fuera del país sin la autorización del Senado de la República. Es otra lectura literal, gramatical de la Constitución. El artículo 76, fracción tercera de la Constitución, dice que para que salgan tropas del país, el presidente de la República debe solicitar la autorización del Senado de la República. Están continuamente saliendo tropas del país en misiones de paz, ¿no?, con cascos azules, sin autorización del Senado de la República. Es más, sin ni siquiera informar al Senado de la República de la salida de estas tropas. Entonces, ¿en qué lugar vivimos? Voy a terminar ya, vivimos en un Estado, ¿le podemos llamar Estado de Derecho a lo que vivimos? Bueno, yo siempre recuerdo, ¿no?, a mis alumnos, ¿no?, que están algunos aquí presentes, que también son alumnos del doctor Jiménez Vázquez, que están aquí presentes, han oído seguramente esto que he dicho en clase, de aquella vieja clasificación del jurista alemán Karl Lowenstein, de la teoría de la Constitución, cuando dice Lowenstein que hay constituciones nominales de papel, ¿no?, que esas nunca se cumplen, hay constituciones semánticas que medio se cumplen,
pero que son manipuladas por el grupo en el poder, que sería tal vez el caso mexicano, pues no tal vez es el caso mexicano. Y están las constituciones normativas, que son aquellas constituciones pues de algunos países nórdicos, etcétera, en donde lo que establece el texto constitucional coincide pues digamos en un 90% o 92%, la realidad coincide con el texto constitucional. En México pues no estamos como en los países nórdicos como Dinamarca o Noruega o Finlandia o Suecia, en una correspondencia entre realidad y norma pues del 90%. Entonces somos un país con una constitución semántica, y si somos un país con una constitución semántica y en otras normas somos francamente nominales, como esto del artículo 21 o 129 o el 76, fracción tercera de la Constitución, pues ¿qué significa? Que si no hay constitución normativa, esto dice Lowenstein, no hay Estado de Derecho. Entonces no es Estado de Derecho la sociedad ni las instituciones en las que nos desenvolvemos. ¿Qué es esto? Estado fallido, dice John. No, no es un Estado fallido. ¿Qué es? Pues es un Estado que está controlado, bueno, aquí no quiero utilizar expresiones políticas, pero está controlado, bueno, para no utilizarla, voy a utilizar otro sinónimo, no voy a decir la magia del poder, pero para no decir magia del poder, que no se entienda mal en un recinto universitario, voy a hablar de la oligarquía, ¿no? Entonces son instituciones controladas por una oligarquía y normas jurídicas y un sistema jurídico controlado por una oligarquía jerárquica, militarizada, un Estado policíaco, un Estado donde no se respetan los derechos humanos. Hoy leí en la prensa, información que todos conocemos. ¿Cómo puede ser un Estado de Derecho alguien, un país o una sociedad donde tenemos en un sexenio y medio más de 150,000 muertos, ¿no? Que son cifras no inventadas, son cifras oficiales o hasta más? ¿Cómo podemos tener un Estado de Derecho donde hay 30,000 desaparecidos, ¿no? Oficiales reconocidos por la Secretaría de Gobernación o aproximadamente? Hoy decía, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dato oficial, que hay más de 35,000 desplazados a consecuencia de la militarización y del Estado policíaco militar que prevalece en nuestro país. ¿Cómo puede haber Estado de Derecho si tenemos miles de ejecuciones extrajudiciales? ¿Cómo podemos hablar de Estado de Derecho? Bueno, si hasta en la televisión lo vemos, cómo se tortura a las personas para interrogarlas. ¿Cómo podemos tener Estado de Derecho con el número de desapariciones forzadas en México? Entonces, como dice Raúl en una de sus colaboraciones, en una parte del libro, pues esto no es un Estado de Derecho, es un estado de excepción, un estado de sitio, no declarado formalmente, así como la guerra no ha sido declarada formalmente. Entonces tenemos un estado de sitio, un estado de excepción, en donde no prevalece el Estado de Derecho, en donde los derechos humanos de miles de personas están recortados, en donde cada vez se restringen más los derechos humanos, a la vida, a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión, al Estado laico, a la libertad de creencias, y no se diga de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de los pueblos originarios, en donde de manera consistente se trabaja para desmantelar, que no quede ningún vestigio, que no quede ninguna parte, ningún elemento de derechos de igualdad. Esos deben desaparecer. Debemos ir hacia otro tipo de modelo jurídico estatal, donde esos derechos, bueno, a eso que llamamos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, no sean considerados como derechos humanos, sino, bueno, aspiraciones, en fin, sueños de la población, sueños de los habitantes de un país que aspiran a tener una vida mejor. ¿Nos vamos a conformar con todo eso? Pues desde luego que no. Tenemos que pasar, como hace Raúl en su vida cotidiana, pasar de los libros, pasar del estudio a la acción. Tenemos que pasar a la acción política,
a la acción social, al cuestionamiento de las instituciones, no solamente en los libros, no solamente en las clases, no solamente en las conferencias, sino a la movilización, al cuestionamiento de todo esto mediante la lucha social, mediante la lucha política. Es decir, tenemos que emplear la acción política para transformar. Y como juristas debemos estar siempre ideando mecanismos para enfrentar al Estado neoliberal, policíaco-militar que hoy prevalece. Tenemos que insistir en más democracia participativa y deliberativa, tenemos que insistir en el control jurídico institucional a los poderes fácticos, tenemos que insistir en cosas como la agenda antineoliberal que debiera ser parte de cualquier mexicano honrado o mexicana honesta y honrada, que es la agenda antineoliberal que se opone a la privatización de las universidades públicas, a la privatización de la educación, a la privatización de la salud, a la privatización del agua, a la privatización de los recursos naturales, a la privatización de las áreas verdes, en fin, y una democratización integral del poder, comenzando, por ejemplo, por un sistema nacional de anticorrupción, pero de verdad, no de mentiritas. O sea, el sistema nacional anticorrupción que nos venden los medios de comunicación y periodistas tal vez bien intencionados, pero bastante ingenuos, consideran que consiste solamente en hacer públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés. Desde luego que eso es parte, yo no lo niego, ¿no? Y estoy a favor de ello, de que se hagan públicas esas declaraciones, pero no solamente para los funcionarios públicos. Como han dicho algunos también, esas declaraciones deben ser públicas también para los concesionarios, contratistas, permisionarios, los que reciben las grandes licitaciones del Estado mexicano, a los 3 niveles de gobierno. Y lo más importante, pues ¿dónde se comete la corrupción? ¿Dónde se realiza la corrupción en este país? En quien tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder en México? El poder máximo en México, el poder formal, lo tiene el presidente de la República y lo tienen los poderes fácticos que operan en complicidad con el presidente de la República. Entonces tenemos que proponer, por ejemplo, una figura, una comisión de la verdad que investigue la evolución del patrimonio del actual presidente de la República, de los expresidentes de la República y sus familias. Tenemos que revisar todos los contratos, concesiones, licitaciones que han beneficiado a ciertos grupos económicos, como el grupo IGA en este sexenio, o el grupo OHL, ¿no? Revisar, y también revisar pues, todo este esquema de relación indebida, de privatización de lo público a favor de intereses privados. Parte de esa comisión de la verdad no solamente es investigar, desde luego eso también tendría que ser parte, diría Hernández Gamundi, la violación a los derechos humanos del 68 o del 71, sino tener matanzas como la de Acteal o de Aguas Blancas, sino tendríamos que referirnos también a la privatización de las empresas públicas en el sexenio de Salinas, al Fobaproa en el sexenio de Cedillo, a los contratos de servicios múltiples para entregarles a las empresas españolas el gas en el periodo de Calderón y de Fox en la cuenca de Burgos. En fin, todo eso debiera ser parte de una comisión de la verdad. Y si ustedes revisan, con esto ya termino, la reforma del Sistema Nacional de Anticorrupción que está en discusión en este momento para ver si se determina un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, pues no ataca al poder de los presidentes, no ataca al poder de los expresidentes, no pretenden revisar el patrimonio y la evolución del patrimonio del presidente actual y de los expresidentes, aunque haya existido una Casa Blanca o exista una Casa Blanca. Tampoco quieren revisar los procesos de privatización de lo público a favor de intereses privados, ni pretenden revisar todos estos procesos de licitación que han implicado concesiones, contratos, que hoy tienen al país como lo tienen. Entonces, creo que es bien importante que estos foros,
como el que nos ha convocado el doctor Raúl Jiménez para presentar este importante libro sobre petróleo y guerra antinarco, porque nos da oportunidad de hacer un análisis crítico, no solamente del libro, sino un análisis crítico para contrastar el libro con la realidad y saber dónde estamos parados, y también conocer lo que podemos cambiar y transformar de la realidad nacional de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cárdenas Gracia. Toca el turno ahora a nuestro anfitrión, el doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, en la que también cursó sus estudios superiores de especialización y maestría, obteniendo también el grado de doctorado con mención honorífica. Asimismo, sus estudios en Derecho son complementados con una maestría en Desarrollo Humano. Como académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene a cargo las siguientes asignaturas: Derecho Penal Internacional, Epistemología Jurídica, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, Área 5, Sociales y Económicas, pertenece al claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Se ha desempeñado como articulista de la revista Siempre, Presencia de México, medio impreso en el que ha publicado más de 300 artículos consecutivos sobre temas de relevancia jurídico-social. Sus líneas de investigación, principalmente, son fiscalización gubernamental, reforma energética, derechos humanos, justicia penal internacional, justicia transicional, derecho internacional humanitario, sistema interamericano de protección de los derechos humanos, epistemología jurídica, neurociencias y constructivismo jurídico. Doctor Raúl, muchas felicidades y tiene usted la palabra. Primeramente, quiero hacer con profunda, con vehemente emoción, patente, explícito, mi hondo agradecimiento al doctor Ackerman, al doctor Jaime Cárdenas, al doctor Larios, por haberme conferido el alto honor, el inmerecido privilegio de hacer la presentación del libro. Lo propio, extiendo este sentimiento de gratitud a mi querido colega, amigo, exalumno, el licenciado Marco Antonio Sandoval, por este manejo de la moderación de la mesa. Igualmente, abrazo con mucho afecto, con gran calidez, a quienes me acompañan del otro lado de la mesa en la presentación del libro, particularmente a mi esposa Lupita, a mi hijo Raúl, a dos grandes líderes históricos del movimiento estudiantil del 68, Félix Hernández Gamundi, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, Nacha, que está por ahí, y lo propio, muy particularmente, hago un saludo entrañable, con mucho cariño, gran afecto, a mis alumnos, a mis exalumnos. A todos, muchísimas gracias. Si me permiten, para no alargar el acto, quisiera decir unas palabras nada más que giran alrededor de un comentario que me hizo un colega, no presente aquí, comentario además de buena fe cuando leyó solamente el título del libro. Me dijo con un rostro de profunda sorpresa: petróleo y guerra antinarco, libro jurídico en la Facultad de Derecho. Y este compañero me dijo: es todo un desafío, es un reto. Utilizó incluso la expresión más categórica, más asertiva en idioma inglés. Me dijo: es un challenge al pensamiento jurídico tradicional. En efecto lo es, lo asumo. Pero más allá de eso, me parece, y es lo que quiero conversar con ustedes, que lo que están en juego son dos cuestiones de epistemología jurídica de carácter fundamental. Uno, la cuestión de cómo debemos concebir al derecho. Y la segunda, derivado de la primera, qué rol debemos asignar al jurista en el contexto de las ciencias sociales.
La visión ortodoxa del pensamiento jurídico, del pensamiento tradicional, está sustentada en el paradigma normativista del derecho. Acorde a este paradigma, el derecho se reduce exclusivamente a normas, y más aún, a normas positivas, puestas, creadas en tiempo, espacio y circunstancias por actos humanos, y más aún, y con ello se radicaliza esta visión del pensamiento jurídico tradicional u ortodoxo, a normas legislativas. Esta es una visión indiscutiblemente autista del derecho. Es una visión solipsista, es una visión onfalóptica. Yo no sabía qué era esto. Me fui al diccionario, a Wikipedia, y es la visión ombliguista, aquella visión que se solaza por mostrar el ombligo frente al espejo y decir qué hermosa, qué bello. En esta visión, los juristas estamos colocados en una suerte de isla de Robinson Crusoe. Por ello mismo, esta visión jurídica, este pensamiento tradicional o ortodoxo del derecho, lo que hace es concebir al derecho normativamente, se explica con lenguaje jurídico, con caló jurídico, se investiga con técnicas de investigación jurídica y aterriza finalmente conclusiones jurídicas. Obviamente, detrás de todo este modo de aproximarse al fenómeno jurídico, a nuestro objeto de conocimiento que es el derecho, está influido categóricamente por el modelo positivista del derecho, en particular por los fundamentos epistemológicos de la teoría pura del derecho, del gran autor austríaco Hans Kelsen. Y este modelo, donde el derecho es solo norma, y norma positiva, y significativamente norma legislada, impone una visión a la manera de una camisa de fuerza al jurista. Le obliga a ser un obediente, un servil, cumplidor de la ley a la literalidad. Y por otro lado, lo encapsula, lo aísla, le obliga a mantener una neutralidad absolutamente falsa de carácter ético, ideológico y político. Los límites de este modo de pensar el derecho, a partir de la visión positivista del mismo y en particular de la teoría pura del derecho, obviamente fueron ya puestos de manifiesto, fundamentalmente a través de la tragedia del Holocausto. Más de 10 millones de vidas humanas fueron sacrificadas con estricto apego al derecho, con estricto apego, sin distanciarse en una sola coma, a las leyes genocidas de 33 y a las 7 leyes de Nuremberg, alusivas a la nacionalidad, al honor y a la pureza de la sangre. Por fortuna, de cara al siglo XXI, tenemos otras visiones de carácter epistemológico que están obligando a los pensadores y cultores del derecho, a los abogados, las abogadas, los juristas, los académicos, a abandonar esa visión donde el derecho es una suerte de ínsula, donde solo se habla en idioma jurídico. Y esta visión está integrada por un conjunto de modelos epistemológicos sumamente interesantes. El neoconstitucionalismo de Comanducci, Zagrebelsky, otros más, el extraordinario modelo que concibe al derecho como un sistema de garantías de Ferrajoli, la argumentación jurídica como derecho y el derecho como argumentación, con grandes teóricos en lo internacional y uno en lo nacional que me distingue con su presencia en el acto el día de hoy. El gran teórico de la argumentación jurídica, el admirado maestro
Jaime Cárdenas Gracia. Tenemos también la teoría tridimensional del derecho de Miguel Real, donde el derecho se concibe como un hecho socialmente relevante, con forma jurídica, guiado por un sistema de valores. Tenemos también el enfoque de sistemas de Niklas Luhmann. Tenemos el derecho como acción comunicativa, el derecho sustentado en la idea de la construcción social y los vínculos a partir del lenguaje, de Jürgen Habermas. Y, finalmente, no puedo pasar por alto el modelo epistemológico del siglo XXI, que es la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, desarrollada en otra vertiente por Jean Piaget y por este gran pensador universitario nuestro en la UNAM, que es Rolando García. Hoy, en realidad, cualquier estudio, cualquier visión de lo jurídico tiene que partir de la base de que es un producto social complejo. Y al ser complejo, naturalmente las posiciones formalistas, positivistas, kelsenianas, onfalópticas, solipsistas, son absoluta y definitivamente inadmisibles. El libro que me han hecho el honor de presentar los grandes maestros que nos acompañan en la mesa de hoy se inscribe en esta línea de pensamiento. Marca una ruptura, un deslinde categórico, irrevocable, con las visiones del positivismo jurídico, con los esquemas normativistas. Y es un libro que se inscribe en los modelos de pensamiento aperturistas, dialógicos, lo que este libro pretende desde el punto de vista de la teoría del conocimiento jurídico es abrir procesos de diálogo con otras disciplinas de las ciencias sociales. La otra cuestión a la que igualmente invita el libro que se presenta el día de hoy es la que atañe al papel del jurista. El modelo formalista le atribuye al jurista un papel ímprobo, infame. Tiene que limitarse, reducirse exclusivamente a describir los contenidos de la norma jurídica. Por fortuna, a la luz de los modelos epistemológicos del siglo XXI que acabo de comentar, desde el neoconstitucionalismo hasta la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, hoy en día podemos decir que el jurista tiene otros roles fundamentales. Tiene el rol de evaluar y describir, evaluar y criticar el sistema jurídico. Y más aún, Ferrayol diría, desaplicar aquella disposición que violente, que fracture, que quebrante las garantías fundamentales establecidas en el texto constitucional. A estos roles emergentes de cara al siglo XXI del jurista, describir, evaluar, criticar, yo añadiría uno más, y esa es la invitación que está detrás del libro que estamos presentando el día de hoy. El jurista tiene que comprometerse con el cambio social, y por ello, describir, evaluar, criticar está bien, pero el jurista también tiene que transformar su realidad. Ya lo dijo el viejo Marx, se trata no solamente de comprender hegelianamente la realidad, el mundo, se trata también de cambiarlo, de pugnar por transformar. Y estoy hondamente convencido, ese es el espíritu optimista detrás del libro, que siempre será posible un mundo mejor. Finalmente, se nos plantea la gran pregunta del viejo Lenin: ¿qué hacer? ¿Qué hacer con este último rol que me parece absolutamente indispensable para cerrar la pinza con los roles que nos asigna a los juristas todo este conjunto de epistemologías del siglo XXI? ¿Qué hacer para honrar estos papeles y roles extremadamente importantes del jurista de cara a una realidad
dramática como la que vivimos. Ya apuntaban el doctor Ackerman, el doctor Jaime Cárdenas, por su lado, lo que aquí se destaca en el libro de una manera vehemente, obsesiva, casi paranoica. El país está viviendo una crisis gravísima de derechos humanos. Estamos inmersos en una inédita crisis humanitaria. No lo digo yo, lo dicen los organismos y relatores especializados del sistema universal y del sistema particular de derechos humanos. ¿Qué hacer para honrar estos 4 roles del jurista del siglo XXI, distanciados totalmente del papel servil, dogmático, exegético del jurista del siglo XIX y el siglo XX, de cara a este proceso creciente de militarización del Estado mexicano? ¿Qué hacer frente al intento de un albazo legislativo en la Cámara de Diputados en el sentido de aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que autoriza el establecimiento de estados de excepción a través del uso de poderes exorbitantes, verdaderamente inéditos del presidente de la República, para decretar la suspensión de los derechos humanos y sus garantías? Entre otros, simplemente para dar una idea de la gravedad del tema, se pueden suspender derechos humanos fundamentales, como el derecho humano a la presunción de inocencia, el derecho humano al debido proceso, el derecho humano a la verdad, el derecho humano a la justicia. Y si nos vamos a cosas que nos tocan el piel, el hueso y el tuétano, también pueden suspenderse derechos humanos sin los cuales es impensable la vida incluso de carácter familiar. Derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Y si nos ponemos un poco más realistas, hipotéticamente se puede suspender el derecho humano a la libre disposición de los recursos, las pensiones y las cuentas bancarias. Solo por señalar algunos ejemplos. ¿Qué hacer como juristas frente a esta realidad? ¿Qué hacer como juristas frente a la realidad que explicaba el maestro Jaime Cárdenas, que atañe a una justicia militar que ahora, desbordando los estrictos límites constitucional y jurisprudenciales de la Corte de San José de Costa Rica, marcados al fuero de guerra, ahora pretende, cual si fuera una lonja manos, entrometerse en la vida, en la interioridad, en la intimidad de los particulares? ¿Y qué hacer frente a esta amenaza de imposición de una constitución supranacional, imperialista y hegemónica, que no es otra cosa que el Tratado de Asociación Económica Transpacífico, el famoso TPP, cuya meta es simple? Es una brutal regresión en muchos sentidos. Es una brutal, descarnada embestida contra los derechos humanos conquistados históricamente por la humanidad y consagrados en la portentosa Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en el año 48 en la ciudad de París, Francia. Y uno de cuyos propósitos también hegemónicos no es otro que hacer del país un gueto generalizado y someternos a los mexicanos a un brutal, repito, sistema de esclavitud y explotación semifeudal. ¿Qué hacer frente a estos ordenamientos abiertamente represivos que no satisfacen los estándares constitucionales, ni menos aún los estándares internacionales, como la nefasta Ley Erubiel, o como la ley que penaliza a los grupos que se oponen a los proyectos empresariales
destructivos, que están atacando la biodiversidad, los ecosistemas y la madre tierra, que es la ley de delitos en materia energética. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo dijo él. Y la respuesta, como lo dijo el Freud, está en el corazón, está en la mente y en la capacidad de decisión de cada uno de ustedes y nosotros. Muchísimas gracias. No podemos dar por terminado este importante evento sin antes reconocer la presencia de los comentadores de este libro. Un aplauso, por favor, nuevamente para el doctor Joel Ackerman. Muchas gracias también. Y se entrega reconocimiento al doctor Jaime Cárdenas. Y desde luego, doctor, un reconocimiento para nuestro anfitrión, el doctor Raúl Jiménez Vázquez. Damas y caballeros, damos por concluido este evento. Muchas gracias y buenos días. Como que pues tengamos a más de 55 millones de mexicanos en pobreza, y muchos de ellos en pobreza extrema. Por lo tanto, este libro yo le llamaría que es una llamada de atención. Este libro nos toca diferentes tópicos de lo que está sucediendo. Cosas que han sucedido para mal, pero también cosas que han sucedido para bien. Como podemos hablar o revisar junto con Raúl Jiménez sobre la sentencia Rosendo Radilla Pacheco, que vino a modificar el sistema jurídico mexicano al romper ese cerco que se tenía de el control de la constitucionalidad por unos cuantos y el control de la convencionalidad por unos cuantos. Pero todavía falta mucho trabajo. Esto fue un gran paso. La reforma al artículo primero fue un gran paso. Y todas estas cuestiones nos las va señalando a través de este libro, que insisto, tiene muchísimas cosas. Tendríamos que hablar, tendríamos que citar, digamos, hacernos un seminario sobre los temas que presenta Raúl, porque nos va presentando la panorámica y muchas veces nos apabulla la gran cantidad de transformaciones que se van haciendo, pero cuando vemos que en lugar de ganar los ciudadanos, en lugar de ganar los trabajadores, vamos cediendo derechos, y esta es una llamada de atención tanto para las personas que estamos precisamente ya en el ejercicio pleno de las actividades jurídicas, pero también para los jóvenes que están estudiando y que deben de saber si nuestro sistema jurídico avanza o nuestro sistema jurídico está en retroceso. Hay un artículo muy bueno donde nos dice, bueno, vamos como el cangrejo. ¿Vamos para dónde? Vamos para atrás. Pero es necesario que a través, como esta obra pretende, los concienticemos en la sociedad. No podemos quedarnos tan callados o estáticos. A lo mejor gritamos, pero quizás hacen falta otras cosas que debemos de hacer para poder detener una apabullante pérdida de derechos, y sobre todo los derechos sociales van en un retroceso que verdaderamente indigna. De eso se trata este libro. Este libro nos habla de algo. Ya no hay defensa de la nacionalidad mexicana.
Se ha perdido ese principio de refrender y entonces es un entregar al extranjero, entregar al poderoso económicamente, entregarle las instituciones. Aquí en esta universidad se han hecho 2 huelgas cuando se quiso entregar, 2 huelgas importantes que yo he visto, cuando se quiso entregar esto prácticamente a la iniciativa privada. No, no puede ser. Pero si no tenemos esa capacidad de reacción, pues tendremos indudablemente, viéndolo solamente desde el aspecto laboral, que la energía humana será parte de lo que se apoderen las empresas transnacionales y regresemos a un sistema de trabajo esclavo, con salarios de hambre y con miserables en lugar de tener ciudadanos. Yo le pedí a Raúl Jiménez que me dio la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy con 2 excelentes juristas como Jaime Cárdenas y como John Ackerman. Estar verdaderamente me llena de júbilo poder estar con ustedes. Me voy a tener que retirar porque tengo un compromiso en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Pero no sin antes reconocer la calidad de los ponentes de la mesa, volver a reconocer la calidad de Raúl Jiménez en su trabajo honesto, digno y profundamente jurídico, y decirles que este libro es necesario que lo leamos, lo releamos y podamos argumentar sobre lo que él dice y podamos despertar a la sociedad en cuestiones que son verdaderamente de interés. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y muchas gracias por la invitación, Raúl, y muchas gracias a los compañeros ponentes y una disculpa porque me tengo que privar de escuchar las palabras siempre importantes de John Ackerman, como también las palabras siempre importantes y profundas de Jaime Cárdenas. A ambos mi respeto, mi afecto, y que sea para bien la presentación de este libro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, toca el turno a nuestro siguiente invitado. Él es doctor en Derecho, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, profesor en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, reconocido tratadista en diferentes áreas de la investigación jurídica, particularmente en el campo del combate a la corrupción, organismos autónomos, participación ciudadana y procesos electorales, entre otros. Director de la publicación Mexican Law Review, articulista de La Jornada y otros medios de comunicación. Bienvenido, doctor John Ackerman. Un honor, Raúl, que hayas pensado en mí para presentar tu libro. Te felicito, un libro siempre es un logro, un nuevo bebé que uno lanza al mundo, si bien muchos de esos textos ya los vienes escribiendo en la revista Siempre, escribimos siempre. Ahora reunir esos textos en un libro que es una hazaña importante porque va a permitir su permanencia en la historia y su consulta por los alumnos, a veces en estos tiempos. En una serie de convicciones que nos resume en este trabajo que se llama Petróleo y Guerra Antinarco. Para mí ha sido un placer poder ir leyendo este trabajo que nos invita a conocer diversos ángulos de lo que está sucediendo en un país como el nuestro, que nos invita a entender los claroscuros de la política y del derecho en México, que nos invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo. En los años 30, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas,
México recuperó la soberanía sobre el petróleo, pero en los últimos años México ha perdido su soberanía sobre el petróleo. Y aquí nos habla, Raúl nos habla, de cómo se ha ido perdiendo esto. Él ha hecho concientización, él nos ha dado las alarmas de precisamente unas modificaciones, violaciones al artículo 27 constitucional, cómo se ha desmontado el patrimonio del Estado mexicano para entregárselo a las empresas extranjeras. Por ejemplo, nos habla en una parte de cuando el presidente Adolfo López Mateos pues trató de salvaguardar la soberanía de la energía eléctrica para poder tener un elemento necesario para la sociedad. Hoy nos lo hace ver el doctor Raúl Jiménez, nos lo hace ver cómo se ha venido desmantelando este patrimonio de la nación y nos va haciendo más pobres. Tenemos aproximadamente 40 años de neoliberalismo, de la instalación y del sometimiento de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y otras políticas, y el panorama hacia adelante se ve todavía más turbio. Más turbio porque viene un tratado internacional que se ha pactado en lo oscurito, que es el Tratado Transpacífico, donde, hablando de materia laboral, se pretende tener trabajadores sin derechos, tener trabajadores sin acceso a la justicia y tener en concreto trabajo esclavo. Es decir, ya no se pueden apoderar de los energéticos, pero un energético importante es el trabajo, y el trabajo se ha abaratado. Los 40 años del neoliberalismo nos han llevado a tener un salario mínimo por abajo de la media de la pobreza. Tenemos un salario de hambre, y eso nos ha traído en México calamidades. Bien, muy buenos días, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, invitados de nuestra Facultad de Derecho. Buenos días a todos. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los integrantes de la mesa de honor que se ha constituido en torno a este importante evento. Doctores, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenidos sean ustedes. Nos encontramos reunidos en este recinto, muy significativamente en el auditorio Benito Juárez, con el propósito de presentar a la comunidad jurídica y a la sociedad en general este libro que ahora tengo entre mis manos y que lleva por título Petróleo y Guerra Antinarco, editado bajo el sello universal de nuestra alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta obra es el resultado de un arduo e incesante trabajo logrado con mucho esmero por parte de nuestro querido doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez, profesor de nuestra facultad, para quien solicito un fuerte y merecido aplauso. En el presidium contamos con la presencia de 3 destacados juristas de nuestra casa de estudios, quienes a continuación nos brindarán su palabra. Me permito presentar en primer lugar, por cuestiones de trabajo, al doctor Enrique Lanos. Él es doctor en Derecho, profesor en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, consejero universitario de los docentes de la Facultad de Derecho de la UNAM, para quien pido también un fuerte aplauso de bienvenida.
Es para mí un honor poder hacer uso de la palabra en esta ocasión para la presentación de un libro que es de la autoría del doctor Raúl Jiménez. El doctor Raúl Jiménez está llevando a cabo en la actualidad un arduo trabajo de concientización en la República Mexicana a través de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una institución de la sociedad civil que busca reivindicar la figura del abogado, que busca que haya auténticos abogados y no simuladores del derecho. Y el trabajo que él está desarrollando pues se enmarca precisamente en una serie de acciones. Tipos de internet postmoderno, se nos dice que el papel ya está desprestigiado, pues puede ser que en los hechos esto ocurra en algunos círculos, pero imprimir y sacar libros en particular me parece hoy quizás más importante que nunca, porque rompemos con la naturaleza efímera que nos quieren imponer en esta vida postmoderna, hipercapitalista. Nos quieren enseñar de que todo pasa solamente por un segundo, y aquí tenemos constancia de que hay pensamiento profundo y trabajo real en este momento histórico. Raúl Jiménez es pues de los grandes juristas críticos de este país, nos conocemos desde hace años. Ahora nos felicitamos, nos da muchísimo gusto que esté encabezando la NAF, una organización que siempre ha estado a la vanguardia de estos temas y que Raúl ha estado dando un empuje muy fuerte. Un gusto, honor siempre estar con Jaime, colegas, colega de jurídicas, y Enrique Larios, desde luego también un honor. Yo siempre me he preguntado por qué no hay más abogados radicales, revolucionarios en México. ¿Por qué no todos somos como Raúl Jiménez y como Jaime Cárdenas? Tendría que ser lo natural. No, bueno, ¿cómo puede ser una teoría general? El derecho, defender los derechos sería una cosa necesariamente libertador y transformador, pero eso es más difícil de sostener, porque si hay sistemas jurídicos, historias jurídicas en este mundo que imprimen un sello conservador, incluso en el liberal, al derecho como práctica profesional y como área académica. Pero esto no es el caso en nuestro querido México. El derecho en México es una práctica de liberación, de transformación, de lucha por los derechos y la transformación social y política. Eso es lo que dice nuestra Constitución, y esto es lo que escribe Raúl Jiménez. Uno se le puede acusar a Raúl, a Jaime, a mí, a los que estamos en este eje crítico, de ser muy rebuscados en nuestras interpretaciones con respecto a la privatización del petróleo, con respecto a la ilegalidad de la guerra militarizada contra el narco, pero inmediatamente uno se da cuenta que nosotros somos los formalistas, nosotros somos los que exigimos el cumplimiento estricto de los principios revolucionarios que todavía están en nuestra Constitución de 1917. En otras latitudes, los Estados Unidos, por ejemplo, los abogados progresistas tienen que dar literalmente saltos olímpicos y malabares de interpretación para demostrar que, aunque la Constitución defiende en primer lugar la propiedad privada, al final de cuentas también hay otros intereses. Nuestra Constitución en parte de otro lado, y Raúl en este libro lo señala en cada y todos sus artículos, siempre recurre su análisis crítico de la privatización, de la guerra contra el narco, siempre encuentra respaldo en un texto constitucional, incluso